Hola mis amigos de YouTube, he regresado con el segundo resumen sobre los conocimientos específicos que debe tener un entrenador, ¿no? En este segundo resumen vamos a hablar sobre nutrición deportiva. Cabe recalcar nuevamente que la idea de esto no es que ustedes sean nutricionistas, no es que ustedes tengan un curso ni una cátedra de nutrición, sino más bien vamos a tener conceptos sumamente generales y superficiales, en los cuales tengan ustedes una idea concreta de cuál es más o menos cómo se debe tratar este determinado tema. En este caso, lo más ideal o lo ideal realmente sería tener algún nutricionista, pero por situaciones en Sudamérica económicas o situaciones de clubes que no pueden, o escuelas deportivas que no tienen el recurso necesario para contratar el servicio de este profesional, que es una gran ayuda para nosotros los entrenadores, no podemos contar con esto. Pero les voy a dar una idea bastante general de qué es lo que más o menos, cómo ustedes pueden adaptarse e incluir estos conocimientos generales dentro de sus planes de entrenamiento. Una idea bastante general que obviamente, vuelvo a recalcar, no es que mi idea es que ustedes sean nutricionistas, para nada. Realmente necesitamos la ayuda de este profesional que es fundamental en la hora del rendimiento deportivo, ¿no? Bueno, y sin más preámbulos, vamos a comenzar con un concepto que me parece uno más simple y uno de los más claros sobre nutrición, el cual es el efecto de proveer al organismo de todos los nutrientes de manera correcta, tanto en calidad como en cantidad. Entonces este es un concepto bastante claro sobre lo que es la nutrición, y en este caso obviamente hablando más guiada a nutrición deportiva, ¿no? Aquí tenemos también los conceptos sobre alimentación y alimento. Podemos ver que la alimentación implica una serie de actos voluntarios y conscientes que consisten en la elección, preparación e ingestión de los alimentos. Entonces la alimentación es ver qué nosotros vamos a comer o cómo lo vamos a comer, cómo lo vamos a preparar. Entonces eso es el acto consciente de la alimentación. En cuanto a alimento, son sustancias naturales, sólidas o líquidas, que estimula el apetito y contiene gran variedad de nutrientes. Entonces realmente son conceptos bastante generales de nutrición deportiva, ¿no? Bueno, ¿y qué son nutrientes? Los nutrientes son sustancias químicas que aparecen en los alimentos y que efectúan diversas funciones vitales en el organismo, ¿no? Estos son proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Realmente que esto es todo lo que nosotros podemos encontrar, todo lo que son nutrientes para poder hacer nuestra alimentación y nuestros alimentos, ¿no? Ahora hay una variación o una clasificación de los nutrientes. Hay dos grandes corrientes que la clasifican químicamente y energéticamente. Químicamente los nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Y energéticamente se clasifican en energéticos y no energéticos. En cuanto a los energéticos y los no energéticos, energéticos son los que nos aportan calorías al organismo y los no energéticos son los que no aportan calorías. En cuanto a macro y micro, los macronutrientes son glúcidos, proteínas y lípidos, o hidratos de carbono, grasas y proteínas, que son esenciales aportan valor calórico realmente y son esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo, son los que nos dan energía. Y micronutrientes no tienen energía, no aportan calorías, pero son fundamentales en el proceso de digestión y de destrucción de los alimentos, para que esos alimentos se conviertan en energía realmente a la célula, ¿no? Entonces aquí tenemos los hidratos de carbono, que son todas los cereales, las pastas, sean estos tubérculos, arroz, pastas, como los mencionaba,
todos los hidratos de carbono que ustedes conocen, las proteínas que las encontramos en mayor proporción en carnes, ya sean blancas o de origen animal o vegetal, pero más en carnes, ¿no? En carnes rojas o carnes blancas. Y los lípidos, que son las grasas, ya sean de origen animal o vegetal, de igual manera, que son consideradas en menores cantidades, ¿no? Y los minerales y las vitaminas, que son fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo. Siguiendo con esta situación de las dos variaciones, tanto de macronutrientes como micronutrientes, hay algún tema que me pareció bastante interesante ponerlo aquí, que son el tema sobre las proteínas. ¿Por qué? Porque normalmente, como tenemos deportistas, y aquí esto está abierto para todo tipo de personas y todo tipo de entrenadores, normalmente hay entrenadores de fuerza en deportes de fuerza, más que todo, sea culturismo, potencia o halterofilia. Muchos los entrenadores dicen, no, es que la gran cantidad de proteínas. Aquí tenemos a Guilla en el 2001, un francés, que recomienda una ingesta calórica de proteína de alrededor de 1.5 a 2 gramos por kilogramos en deportes de resistencia aeróbica y de 2 a 3 gramos por kilo al día en entrenamientos de fuerza. Entonces, ¿qué significa esto? Voy adelantándome más o menos lo que vamos a llegar, que si usted pesa 100 kilogramos, que normalmente esos son los entrenamientos de fuerza, son de gran peso, los pesos pesados, pueden tener un hombre que pese 100 kilos, puede consumir alrededor de 200 a 300 gramos de proteína al día. Entonces, que más después vamos a ver cómo transformamos las calorías a gramos y gramos a calorías para poder definir una dieta. Entonces, deportistas que deben controlar su peso no deben aumentar su ingesta calórica total, sino el porcentaje de proteína. Entonces, más o menos, fue una pequeña, porque también una pregunta, porque a mí me hacían anteriormente, que cuántos gramos es aconsejable de proteína o qué porcentaje de proteína es aconsejable para entrenamientos de fuerza. Entonces, aquí justamente es una de las formas más actuales. Obviamente son tendencias, y vuelvo a repetir, yo no soy un nutricionista. Lo más ideal es tener, hemos realizado varios cursos sobre nutrición, pero lo ideal es tener un profesional dentro del área que nos ayude. Más bien, esto es enfocado a que ustedes se hagan una idea general para tratar bastante de suplir la necesidad del especialista, ¿no? También tenemos, como ya le dije, los micronutrientes que son fundamentales en el proceso. En cuanto a micronutrientes, hay una gran variedad. O sea, todo esto hay muchas variedades, pero yo he puesto lo más necesario o lo que más se utilizan o lo que más la idiosincrasia nuestra dice que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, las vitaminas. Hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo que tomar vitaminas, es que tengo que darle vitaminas, cuando las vitaminas no son tan necesarias o no son que nos aportan energía útil. Más bien, las vitaminas tenemos que darles la cantidad necesaria que nuestro cuerpo necesita. ¿Y cómo sabemos esto? Por medio del médico y del nutricionista. En esto tenemos que estar bastante claros. Estos dos personajes, tanto el médico como el nutricionista, son parte fundamental de nuestro equipo de trabajo. No podemos estar alejados de ellos. Por ejemplo, miren lo que dice de vitaminas. Cumplen funciones importantes, regulan la cadena de reacciones metabólicas, que era lo que le comentaba, controlan el proceso de síntesis de los tejidos. En cuanto a vitaminas, no contienen una energía útil, por lo tanto no es necesario estarnos tomando todos los días 10 pastillas de vitamina K, vitamina C, no es importante totalmente. Si tenemos una nutrición balanceada, allí estamos nuestro organismo teniendo el consumo de vitaminas necesarios, ¿no? También regulan el metabolismo de elementos constructivos y energéticos suministrados en la alimentación. Son las precursoras de las coenzimas, a partir de las cuales se elaboran las miles de enzimas que regulan las reacciones químicas. Entonces, todo esto es la importancia de la vitamina, pero no es tan necesario tener una vitaminosis como se puede tener, que le dan en varios entrenadores, dicen, o al algor popular. Las vitaminas están contenidas en una composición alimenticia normal. Solo en casos especiales
especial de escasez o enfermedades, una aportación suplementaria prescrita por el médico. Como yo les comentaba anteriormente, esto tiene que estar yendo de la mano el médico con el nutricionista. Realmente, y hoy el preparador físico, por eso son los cuerpos, los colegiados integrales que se está trabajando hoy en día. Obviamente la clasificación de las vitaminas, que son hidrosolubles y liposolubles. Por ejemplo, las hidrosolubles son las vitaminas del complejo B, vitamina C, liposolubles la vitamina E, vitamina K, vitamina D y vitamina A. Y ahí se reparten un montón de vitaminas más, pero son las más generales, ¿no? En cuanto a los minerales, son sustancias inorgánicas que se encuentran en el agua, roca, suelo y en seres vivos que se alimentan de estos. Entonces, como las plantas se alimentan de este tipo, entonces se puede sustraer todos estos sales y minerales que necesitamos, ¿no?, para nuestro proceso metabólico. Aquí tenemos algunos como el calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, cloro, hierro y yodo. ¿Qué les dejo para que más o menos ustedes lean en qué parte, qué función y qué es en qué función cumple cada uno de estos, y ustedes pueden transformarlo en las necesidades que tienen en cada uno de sus deportes, ¿no? Pues les dejo para que lean detenidamente o investiguen más sobre el tema, que hay muchísimo material, hay muchísimas corrientes. Unas corrientes que ustedes pueden decir esta me gusta, otras corrientes que pueden decir no me gusta. Bueno, esto ya es decisión de ustedes ver si lo que yo les digo les sirve o lo que yo les digo tal vez no les sirve, pero realmente lo que yo estoy hablando está basado en investigaciones científicas, netamente. El agua, dentro del deporte, el agua es un aspecto fundamental, mis amigos, ya que la deshidratación por la realización de actividad física, ya sean al aire libre o sean dentro de coliseos cerrados, es enorme en comparación a las personas que no realizan actividades. Aquí les traigo unas pequeñas guías, por ejemplo, que agua corporal está entre el 50 y 70% del peso, o sea, mayor porcentaje en niños. Funciones del agua en la actividad física, para qué nos sirve realmente el agua dentro de un proceso, dentro de un trabajo de actividad física, de transporte de oxígeno en el plasma del celular, transporte de nutrientes, transporte de CO2 y otros desechos, transporte de hormonas, contiene agentes tapón para la regulación del ácido base, disipa el calor, su volumen determina la presión arterial y el funcionamiento cardiovascular. Como podemos ver, son funciones importantísimas dentro de la actividad física. O sea, es sumamente fundamental tener que hablar sobre el agua. Aquí pues vamos a hacer más o menos para que ustedes se hagan una idea, porque realmente esto es trabajado para todas las etapas. Un embrión de 2 meses está formado por el 97% de agua. Un feto de 9 meses el 75%. Los lactantes el 72%, los adultos estamos por el 66% en rango y los ancianos están por el 59% de agua, ¿no? Podemos ver más o menos el ser humano en las diferentes etapas, en las diferentes fases de su vida, cómo están formadas por el componente de agua. Entonces podemos ver que nosotros sin agua no podríamos sobrevivir, y más si realizamos actividad física, como vamos a ver a continuación. El equilibrio hídrico realmente. Miren, lo que está aquí de ingesta, normalmente una persona debe ingerir, ya sea por el metabolismo, 350 mililitros, por líquidos, 1200 mililitros, y en alimentos 1000, que la ingesta total promedio es de 2550 mililitros. Ahora, una persona sin hacer actividad física, estando como nosotros estamos en este momento, viendo un video o hablando, por orina eliminamos 1500 mililitros, por heces 1000 mililitros, por sudoración 50 mililitros y por los pulmones 900 mililitros, que nos da un total de 2550 mililitros. Esto es la relación que se hace en una persona que no haga actividad física, o un día que uno no realiza actividad física. Entonces la relación ingesta-excreción está en promedio de 2550 mililitros, ¿verdad? Entonces hay un equilibrio. Pero ahora veamos qué pasa cuando una persona hace actividad física.
Entonces por la orina se reduce y solamente elimina alrededor de 250 mililitros. Por heces mantiene igual los 100 mililitros. Y aquí está la gran diferencia. Por la sudoración se elimina alrededor de 6.000 mililitros. Por los pulmones, porque se aumenta obviamente el proceso respiratorio, consumen alrededor de 2.500 mililitros. Y en un total el organismo gastaría alrededor de 9.000 mililitros de agua. Entonces podemos ver cómo se evoluciona o cómo cambia el equilibrio hídrico en dependencia de una persona que no hace actividad física y una persona que hace actividad física. Entonces, bebiendo líquidos correspondientes al 80% de la pérdida del sudor, se mantiene el gasto cardíaco durante un ejercicio aeróbico o anaeróbico de más de 1 hora de duración, como podemos ver en la tabla de actividad física, ¿no? Vemos aquí un cuadro del porcentaje de rendimiento y el porcentaje de deshidratación. Entonces podemos ver cómo entre más sea el porcentaje de rendimiento más elevado, el porcentaje de deshidratación también será mayor. Pero ¿qué implica esto? Ya veremos a continuación que entre más deshidratado esté, el rendimiento también caerá y también ustedes están tendiendo a tener un colapso realmente de las funciones por la deshidratación, como vimos anteriormente, la importancia que tiene cada uno de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos cuadros, el de pérdida de peso y el de efectos de la deshidratación. Cuando el pérdida de peso es menor al 1%, no tiene ningún efecto, está en el máximo de rendimiento, o sea, es lo ideal. Pero cuando la pérdida de peso está entre el 1 al 2%, la aparición de ese registro de disminución del rendimiento. Ya empezamos a tener una pequeña disminución del rendimiento. Cuando la pérdida de peso está entre el 2 y el 3%, riesgo de disminución del rendimiento del 3 al 20%, disminución de funciones cognitivas y de la resistencia. Entonces podemos ver que ya empieza a complicar un poquito, del 3 al 4%, boca seca y orina oscura, riesgo de disminución del rendimiento del 5 al 20%, de la fuerza y contracturas. Tenemos que tener cuidado también con esta situación. Cuando la pérdida de peso está del 5 al 6%, dificultades de concentración, dolores de cabeza, disminución de rendimiento del 20 al 30%. Y cuando la pérdida de peso está del más del 6%, la picazón en las extremidades, riesgo de colapso, disminución de rendimiento del más del 30%. Entonces aquí también hay algo que, ¿por qué dice pérdida de peso? Porque realmente muchas personas en gimnasio o en cualquier actividad que están realizando se pesan antes y después. Si se pesan y dicen he perdido 1 libra, he bajado de peso, no es que ha bajado de peso, la persona no baja de peso, lo que está haciendo es la deshidratación, como podemos estar dándonos cuenta hasta el momento. Lo que está perdiendo son líquidos, realmente no pierde peso, lo que está perdiendo en gran cantidad son líquidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso la importancia de la hidratación antes, durante y después de la actividad física. Utilización de carbohidratos en las bebidas. Realmente está demostrado que beber agua no ayuda realmente. Entre más líquido usted, más agua usted ingiera, el organismo más agua eliminará. Y así, entonces lo que nosotros necesitamos también es utilizar carbohidratos. Para esto de aquí está sodio, está específicamente las bebidas no energéticas, las bebidas rehidratantes como la Gatorade, depende del país donde ustedes se encuentren, habrá una gran variedad comerciales de este tipo de bebidas, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, cualquiera de estas son sumamente buenas, realmente las recomendamos cuando estén realizando actividad física. No tienen necesidad de tomar bebidas hidratantes si ustedes no están haciendo actividad física. Entonces eso es a veces un error que se comete, pero si estamos haciendo actividad física y estamos sumamente intensos, sumamente de larga duración, y relativamente aquí influye mucho el clima, si es un día soleado, si están en el llano, están en la altura, todo eso también incide sobre la hidratación deportiva.
Bueno, volvamos, una vez que ya hemos tenido un aspecto general sobre hidratación, sobre macronutrientes, sobre micronutrientes, ahora veamos las tan famosas calorías. ¿Qué es una caloría? La caloría es la unidad que sirve para cuantificar los valores energéticos de los nutrientes, para saber cuánta energía me está dando ese nutriente, ¿no? O la unidad que sirve para cuantificar el gasto energético de las personas tanto en reposo como en actividad. Nosotros siempre vemos las calorías. Hoy en día en nuestro país, en Ecuador, vemos que hay una ley del semáforo que alto en grasa, alto en hidratos de carbono, alto en sal, que dice, y podemos ver el registro energético de cada una de las bebidas o de los alimentos que estamos consumiendo. Ahí están las famosas calorías. Ya sabemos que es una unidad de medida. Ahora nosotros, para el deporte, ¿qué nos interesa? Saber el valor calórico total. ¿Qué es el valor calórico total? Es la cantidad de calorías necesario para responder al organismo por las pérdidas ocurridas en las 24 horas de trabajo o en las 24 horas que vive en el día, ¿no? La reposición se realiza a través de los alimentos y tiene una energía potencial. Entonces, aquí podemos ver un gasto calórico por deporte. Vemos la actividad en la primera columna, las calorías por hora en la segunda, calorías por minuto y calorías por minuto por kilogramo. Entonces, aquí lo que podemos ver, por ejemplo, en los deportes de conjunto, está básquet, está voleibol, está fútbol. Por ejemplo, en atletismo, estar en una carrera atlética a una velocidad de 8 kilómetros por hora, usted por cada hora estaría consumiendo alrededor de 600 calorías. Serían 10 calorías por minuto, o también puede multiplicar ese valor, el valor 0,163 por minuto y por el peso que usted tiene. Y así le va a salir más o menos en el deporte en el tiempo que usted lo realiza, cuántas calorías está quemando. En el baloncesto podemos ver que de 360 a 660 calorías por hora. Podemos ver que entre los que más gasta son natación. Por ejemplo, en natación, en el pecho está de 360 a 750 calorías por hora. En el fútbol es también donde más posiblemente se gasta, está de 400 a 900 calorías por hora. Imagínense, si usted tiene un deportista y entrena alrededor de 3 horas diarias, entonces estaría gastando 2.700 calorías, 2.500 calorías solamente por entrenamiento. Esto también depende mucho del factor de las intensidades de la carga que esté dando, que más después vamos a hablar sobre paralización y entrenamiento deportivo. Pero más o menos vea el gasto calórico que ustedes pueden tener en ciclismo, en tenis. Bueno, estas son guías y ustedes también las pueden encontrar en la web, que está mucho más amplio, mucho más deportes, o en cualquier libro de nutrición. Entonces, aquí también tenemos ahora las ecuaciones para calcular la tasa metabólica basal según la OMS, la ONU y la FAO. Entonces, esta es la primera columna, sumamente importante, porque con esto vamos a trabajar, que son realmente las más actualizadas. Tenemos la primera columna, que es edad, la segunda columna es hombres, y la tercera columna, fórmulas para mujeres. La edad de 0 a 3 años utilizaríamos la primera fórmula, de 3 a 10, de 10 a 18, de 18 a 30, de 30 a 60 y demás. Por ejemplo, en las primeras fórmulas hasta 18 años es muy fácil. Tenemos una constante de, por ejemplo, de 10 a 18 años, de 17.5 por el peso en kilogramos de nuestros alumnos, más 651, que eso nos daría la fórmula. Pero a partir de los 18 años ya tenemos que cambiar, que por ejemplo la fórmula es de 18 a 30 años, de 15.5 la constante por PI, que el PI significa el peso ideal. Y nosotros en el programa anterior de antropometría ya nos sale en nuestros programas el peso ideal. Entonces, como ya sabemos calcular, ya tenemos nuestro programita para poder calcular, ya sabemos cuál es el peso ideal de este determinado deportista, más los 679 era la constante, y eso será la primer valor, ¿no? Eso será, y así con los otros, ¿no? Dependencia si es hombre o es mujer. Pero también hay que a ese, para sacar el valor, hay que sumarle el factor de actividad física. Mucho ojo con esto, ¿no? Aquí tenemos actividades, tenemos hombres, mujeres y actividad física, ¿no?
Por ejemplo, una persona sedentaria es una persona que no hace actividad física, que pasa en horas de oficina, en investigación, en un montón de situaciones, pero no hace actividad física determinada ni planificada. Entonces tenemos que las constantes del valor anterior será multiplicado, si es por hombre, será de 1.2, y si es mujer, igual a 1.2. Ahora tenemos la actividad liviana, moderada e intensa. Liviana, si esta persona hace actividad física de más o menos 3 horas por semana. Moderada, si esta persona hace actividad física 6 horas por semana. E intensa, si esta persona hace actividad física o entrena de 4 a 5 horas al día. Realmente las intensas son para deportistas, no los otros son para personas que hacen actividad física. O en moderada o liviana para niños que están en etapa en el fútbol base o en edades pequeñas de formación, que en dependencia de las edades ellos solo entrenan 3, 4 hasta 5 horas, 6 horas por semana. Entonces ahí también entran este tipo de personas, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo yo el gasto calórico? Por ejemplo, miren este caso. Tenemos un futbolista de 17 años que pesa 70 kilogramos, mide 182, entrena 5 días a la semana, 120 minutos por sesión. Entonces, como ya tenemos los dos datos o las dos fórmulas anteriores, nosotros lo que tenemos que hacer es que la constante para la edad de este muchacho está en 17.5 por kilogramos más 651. Entonces, ¿qué sería? 17.5 por el peso en kilogramos, que son 70, más 651, que nos da 1876 kilocalorías. Y esto tenemos que multiplicarlo como paso siguiente por la actividad que tiene. Como este es un muchacho que entrena 5 días a la semana, 120 minutos diarios, entonces entrena alrededor de 10 horas a la semana, más lo que juegue. Entonces él entra con el factor de deportistas, que es de 2.1. Entonces, si multiplicamos las 1876 por 2.1, el gasto calórico de nuestro deportista será de 3.939 kilocalorías. Imagínense, el doble de lo que utiliza una persona normal, que la dieta promedio son sobre 2.000 calorías. Y este muchacho, por el entrenamiento y por lo que realmente él necesita, su dieta calórica estaría en el doble, casi en 4.000 kilocalorías. Una vez que ya tenemos esto, ya podemos ir avanzando, ¿no? Tenemos el gasto calórico. Pero pues antes de eso, ¿qué es una alimentación saludable? Realmente son muchos términos, muchas personas que manejan esto de aquí. Hay muchas corrientes, como yo diga, sean veganos, e incluso los veganos, que por cierto, hoy hay un campeón olímpico que está en el podio que es totalmente vegano. Entonces, en levantamiento de halterofilia. Entonces, esto de aquí es un tema sumamente amplio y sumamente complejo, que hay muchos paradigmas que trabajar, pero nosotros no me quiero meter en ningún tipo de debate ni nada de esas situaciones. Más bien, el enfoque nuestro acá es a tener una idea general de qué es, cómo sacar una dieta o un gasto calórico, ¿no? Entonces ahí en esto de aquí, porque es sumamente extenso meterse en ese tipo de debates. La alimentación, ustedes aquí les dejo, la alimentación saludable se obtiene con una dieta equilibrada. Entiéndase como dieta al conjunto de alimentos y platillos consumidos en un día, y no al régimen para bajar de peso o tratar ciertas enfermedades. Realmente por dieta, nosotros cuando escuchamos, dice dieta, estás a dieta, dicen no, es que está bajando de peso. No, realmente la dieta es todo lo que nosotros alimentemos, es dieta. Ahora que hay dietas altas en calorías, dietas normales y dietas bajas en kilocalorías. O sea, eso es muy diferente a hablar cuando nosotros nos referimos a dietas. O sea, depende de este tipo de dieta que estés siguiendo, pero todos los consumos son dietas. Esto de aquí también hay que tomar nota sobre una alimentación, ¿no? Una alimentación recomendable. Cuando nosotros tratemos de guiar a nuestros deportistas o a las personas que estamos a cargo sobre qué deben consumir, debe cubrir los puntos siguientes: que tenga alimentos de todos los grupos en las cantidades necesarias para cada persona y de acuerdo a las diferentes etapas de la vida. Era lo que yo les comentaba antes. Que sea variada. O sea, todo tiene que ser variado, porque si no nos entramos a la monotonía y comer lo mismo. Si nosotros recomendamos comer todos los días lo mismo, nuestros deportistas se van a aburrir. Debe ser
al gusto de la persona, de acuerdo a sus costumbres. Realmente aquí es mucho, nosotros cuando tenemos equipos deportivos, tenemos gente del llano, gente de la altura, que tienen diferentes costumbres, y ahí es complicadito. Entonces siempre hay que preguntar y decir qué es lo que más te gusta o qué es lo que se consume en la zona, en el sector donde la persona vive. Hay que comer con moderación todos los alimentos. Una dieta adecuada va a llenar el rompecabezas de la buena alimentación. La clave es la combinación de los alimentos adecuados en cantidad y calidad. Eso también tenemos que ver, no solamente la cantidad, sino también la calidad de nutrientes que tenga ese alimento. Es muy interesante este tema. Aquí podemos ver la pirámide alimenticia para personas normales o para etapas formativas. Que es lo normal, que ustedes pueden encontrarlo en YouTube, lo pueden en Google, lo pueden encontrar en cualquier libro. Ahora aquí tenemos la distribución porcentual de nutrientes. Ya, recuerden ustedes, ya tenemos nuestro gasto calórico, como lo sacamos anteriormente, que era alrededor de 4.000 calorías para el deportista. Ahora la distribución de nutrientes. Recuerden, estos son los macronutrientes: hidratos de carbono, grasas y proteínas. Entonces, más o menos la recomendación de los nutricionistas, que de hidratos de carbono debe consumirse del 50 al 65% de la ingesta total, ¿no? De grasas del 15 al 30% y de proteína igual del 15 al 20%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, miren aquí, esto es muy interesante. Esto de aquí es de Donald en determinación de necesidades de nutrientes. Estos investigadores ya nos dan aquí por grupos de deporte y descripción de deporte y porcentaje de nutrientes, ¿no? Miren ustedes qué interesante. Deporte de fuerza, tanto como lanzamiento, culturismo y levantamiento de pesa, dice que de proteína más o menos tiene que consumir alrededor del 22%, una dieta del 22% de proteína, del 35% de grasas y del 43% de hidratos de carbono. Miren ustedes lo que dice sobre deportes de equipo, como el fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, waterpolo. Dice de proteína alrededor de una dieta del 18%, de grasas el 28% y de hidratos de carbono el 54%. Por ejemplo, mire esta otra, resistencia, por ejemplo, atletismo de fondo, maratón, marcha, ciclismo de ruta, triatlón, natación 500 metros o más. Mire, de proteínas nos recomiendan el 15%, de grasas el 25% y de hidratos de carbono el 60%. Esta investigación fue hecha, por cierto, en deportistas olímpicos. Realmente es una investigación muy buena. Hay ciertas adaptaciones, pero es sumamente interesante esta guía. Ustedes pueden ubicarse aquí en el deporte que ustedes tienen y ya sacar los porcentajes para su deporte, ¿no? Como ya tenemos anteriormente, ya sacado el gasto calórico, aquí ya tenemos los porcentajes. Ahora, distribución porcentual. Por ejemplo, miren, si digamos que el total de nuestro deportista es 5.000 calorías, hidratos de carbono vamos a trabajar con el 65%, sacamos el 65% de las 5.000 calorías del gasto calórico y nos darán 3.250 calorías. De grasa vamos a sacar el 20%, nos va a dar 1.000 calorías. Y de proteínas el 15% y nos va a dar 1.500 calorías. Ahora ustedes lo que tienen que ver que la distribución, el porcentual de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas nos dé un 100%. Por ejemplo, 65 más 20 más 15 es igual a 100. Entonces estamos haciéndolo bien. Eso tienen que ver ustedes que les cuadre, o sea, que vaya cuadrando. Y nos da aquí la distribución ahora sí en calorías. Entonces quiere decir que nuestro deportista de 5.000 calorías al día tiene que consumir 3.250 calorías solo de hidratos de carbono, 1.000 calorías de grasas y 1.500 calorías de proteínas, ¿no? Ahora, esta situación también se puede transformar, ¿no?, a gramos. Entonces, ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo transformo las calorías a gramos? Sencillo. Los hidratos de carbono equivalen a 1 gramo de hidratos de carbono equivale a 4 calorías. 1 gramo de grasa equivale a 9 calorías, o 9 calorías equivalen a 1 gramo de grasa. 4 calorías equivalen a 1 gramo de proteína. Entonces lo que tenemos que hacer con los datos que ya obtuvimos anteriormente, de las 5.000 calorías, las 3.250 calorías divididas para 4 nos dará
812.5 gramos de hidratos de carbono, ya para transformarlos en alimentos, ¿no? Las grasas, las 1000 calorías de grasa que nos salían, la dividimos para 9 y nos harán 111 gramos. Las proteínas, las 4 calorías, las 1500 calorías, la dividimos para 4, nos sale 375 gramos. Entonces vemos, este será el consumo en gramos: 812 de gramos de hidratos de carbono, 111 gramos de grasas y 375 gramos de proteína para nuestro atleta, que necesita consumir en el día 5000 kilocalorías. Ahora también viene la distribución en comidas. Hay personas, costumbres o nutricionistas que dicen: vaya a comer 3 veces al día, vas a comer 4 veces, vas a comer 5 veces. Aquí les traigo un cuadro bastante general que se utiliza en el deporte y es utilizado por varios nutricionistas de forma general, ¿no? Donde distribuyen los porcentuales, por ejemplo, para el desayuno, para el almuerzo, para la merienda, o desayuno, colación, almuerzo, colación, merienda. Entonces, por ejemplo, en un plato de 3 comidas, que es lo que más se utiliza, este atleta, para el desayuno lo que más se recomienda es trabajar en el 25%, en el almuerzo un 40% de esa cantidad de gramos, y la merienda el 35%. O si ustedes lo hacen para 4 o para 5, por ejemplo para 5 o para 4, de 15 a 20% en el desayuno. Una colación depende si entreno en la mañana o en la tarde. Por ejemplo, aquí está para la tarde. En la mañana entrenó, un almuerzo del 30 a 35%, una colación del 15 al 20% y una merienda del 30 a 35%. Estos valores son los que ustedes pueden jugar muchísimo en dependencia de su deportista, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Por ejemplo, miren la distribución para 4 comidas, para 3 comidas, por ejemplo, de las 5000 calorías. El desayuno, el 25%, el almuerzo, 44% y en la merienda, el 35%. Tenemos los valores de hidratos de carbono, grasas y proteínas que sacamos anteriormente. Ahora, a ese hidrato de carbono que nos salían 812.5 gramos, le sacamos el 25%, nos da 203 gramos. A ese mismo valor de hidratos de carbono de 812, le sacamos el 44%, nos da 325 gramos. Al valor de 812, le sacamos el 35%, nos da 284.3 gramos. Si sumamos total, nos da 812 gramos. Lo mismo tenemos que hacer con grasa. El de grasa nos daba 111 gramos, si ustedes recuerdan. A esos 111 le sacó el 25%, 27. A las grasas le saco el 44%, nos da 44.4. A las grasas le saco el 35%, 38. Y de la misma forma a las proteínas. Todos recuerden ustedes en la columna, el 25% de desayuno será para todo, para los 3 macronutrientes: hidratos de carbono, grasas y proteínas. Y así ustedes pueden ver cómo ya tenemos armada nuestra dieta en gramos. Ahora había que esto transformarlo. Aquí, por ejemplo, podemos ver una colación, otra diferente, la misma, pero cómo está distribuido en 4 comidas. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, ya cómo están estas listas, por ejemplo, o estas guías. Están muchísimas, muy extensas en internet. Podemos encontrarlas, que son fabulosas realmente. Por ejemplo, en la leche, 400 centímetros cúbicos de leche, ¿cuántas calorías contiene? Contiene alrededor de 240 calorías. De proteínas, tiene 12 gramos, de grasa tiene 12 gramos y de hidratos de carbono tiene 20. Y así pueden ver al pescado, que 240 gramos de pescado poseen 182 kilocalorías, cuando ellos en proteína 42 gramos y de grasa posee 0.5. Entonces podemos ver de todos los nutrientes, de todos los alimentos, todo su valor en gramos, ¿no? Y ahí también les puedo dejar, si ustedes me lo piden, puedo darles la guía completa de nutrientes o de alimentos ecuatorianos. Realmente que en nuestro país podemos ver lo que es sumamente extensa, pero está muy acertada. Les ayudará muchísimo que todos los entrenadores ecuatorianos que podamos trabajar con esta guía, que la tengo y se las enviaría sin ningún tipo de problema. E incluso los hermanos sudamericanos también, el producto realmente por el parecido es prácticamente el mismo. No te lo enviaría, no tengo ningún tipo de inconveniente en hacer eso, ¿no?
Ahora, mira, aquí les tengo la pirámide del rendimiento deportivo. Bueno, antes podemos ver la pirámide nutricional que se utiliza para cualquier persona, pero esta es la pirámide nutricional justamente del deporte. Podemos ver todo lo que hemos hablado, podemos ver la base que realmente es el agua. 8 vasos de agua como base de un deportista. Podemos ver como segunda línea los cereales, ya aquí va el pan, el arroz, las pastas, el plátano. Posteriormente las frutas, las verduras, carnes, huevos, lácteos, grasas, porciones leguminosas, fritos, carnes, azúcares, gaseosas, y también aparece en la banderita los complementos y suplementos energéticos. Realmente esto es un tema sumamente para el primer nivel, realmente para el alto nivel competitivo, donde ya se empieza a utilizar esto. Pero en el alto nivel competitivo ya están todos los clubes, obviamente las federaciones y todos ya tienen sus nutricionistas, en lo cual ya el entrenador ya no es tan necesario para que esté en este sistema. Ahora que ustedes pueden investigar, ver muchísimo más, pueden comentar con colegas que están dentro del área y ayudarse de una forma mucho más coherente, ¿no? La nutrición deportiva está encaminada hacia dos partes, hacia la salud y hacia el rendimiento. O sea, eso es uno de los factores más importantes de la nutrición deportiva. Realmente encaminarlo para la salud y que esa salud también se convierta en rendimiento. No mostrar solamente en el rendimiento, sino que también tenemos que preocuparnos del deportista como persona, porque antes de ser deportista es una persona. Entonces todo esto espero les haya gustado. He tratado de simplificarlo. Como les dije, ustedes ya tienen más o menos una idea clara de cómo poder hacer una dieta o cuál es la idea del gasto energético que tiene su deportista. Igual mi recomendación siempre será mandarlo a un especialista, a un colega especialista dentro de la nutrición deportiva, para que él los asesore de una mejor manera. Pero si en caso no hay esta persona, ustedes también ya tienen una idea de qué es lo que se le puede dar y qué es lo que no se le puede dar. Ahora, de esta forma se ha salido muchísimo porque estos son temas sumamente extensos, pero yo no puedo, tengo que tratar de resumir todo en el tiempo necesario. Espero les haya gustado. Ya nuestros siguientes temas serán mucho más especialistas. Hablaré ya de priorización del entrenamiento, una de mis donde más afín tengo, donde más gusto nos tenemos. Pero bueno, en todo esto espero, mis amigos, les guste. Dudas, inquietudes, no duden en escribirme, jientrenamientototal@gmail.com. Estaré gustoso